Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta hora por esta oportunidad. Damos gracias a Dios por este mensaje, por esta palabra, aleluya. En esta hora, este corto mensaje sobre los pastores, sobre el pastorado. Y quiero poner un ejemplo, como pongo un ejemplo sobre el matrimonio, cuando se quiere aplicar sobre la mujer. Asimismo, en esta hora, el número uno va antes del número dos. Y para que un pastor pueda ejercer autoridad sobre la iglesia, sobre la grey, ese pastor tiene que tener como autoridad sobre él a Jesucristo. La cabeza tiene que ser Jesucristo de ese pastor. Si no, él no está apto y capacitado para ser pastor y para dirigir una iglesia. Gloria a Dios. ¿Qué tanta autoridad debería tener un pastor sobre la iglesia? Mi alma adora a Dios. Aleluya. La iglesia, gloria a Dios. La iglesia es llamada la grey de Dios, no es del pastor, no es propiedad del pastor. Y esto la iglesia tiene que tenerlo muy claro, para que ni caiga en idolatría y tampoco caiga en esclavitud. Aleluya. La iglesia es la grey de Dios. Una de Pedro 5:2. Es la herencia de Dios. Una de Pedro, gloria a Dios. 5:3. Y la iglesia de Dios, o sea, gloria a Dios. Y es la iglesia de Dios. Hechos 20:28, gloria a Dios. Jesús, no el pastor. Jesús es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23, gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿se escucha claro? Y esto lo tiene que entender la iglesia. Gloria a Dios. Efesios 5:23. Jesús es la cabeza de la iglesia y el príncipe de los pastores, una de Pedro 5:4. Jesús es la cabeza de la iglesia, Efesios 5:23, y el príncipe de los pastores, una de Pedro 5:4. Gloria a Dios. ¿La iglesia pertenece a quién? ¿Al pastor? No. La iglesia pertenece a Cristo. Escuchó, hermano, amado y hermana. La iglesia pertenece a Cristo y Él es la autoridad sobre ella. Mateo 16:18. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Esto es la verdad, no solo respecto a la iglesia local, sino al cuerpo universal de Cristo. El modelo de Dios para edificar su iglesia incluye usar un hombre o usar hombres con la función de pastor. El pastor es el primer lugar, el pastor, o sea, el pastor en primer lugar es un anciano. Y junto con los demás ancianos, con los otros ancianos, el pastor es responsable de lo siguiente. ¿De qué es responsable? De supervisar, no de controlar, no es de ejercer un control sobre la iglesia. Porque cuando se ejerce, se trata de controlar, ahí algo anda mal. Ahí hay algo podrido en ese pastor. Dice que la función es supervisar a la iglesia. Una de Timoteo 3:1. Supervisar a la iglesia es su función. Gloria a Dios. Una de Timoteo 3:1. El principal significado de la palabra obispo es sobreveedor. La responsabilidad del pastor y de los otros ancianos
es la supervisión general del ministerio y el funcionamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Pero hay algunos pastores que consideran el título de supervisor como si fuera un mandamiento para estar haciendo de todo y todo lo que quieren con la iglesia. Gloria a Dios. Y esto no lo debe permitir la iglesia, no solamente por el bien de ellos, no solamente por el bien de la Grey, sino por el bien del mismo pastor, porque hay algo mal en ese pastor. Gloria a Dios. Y para eso está el Espíritu Santo, para revelar a la iglesia, porque el Espíritu Santo no está en la iglesia para revelar solamente al pastor, ni para usar solamente al profeta que venga de visita, al evangelista. No, el Espíritu Santo es un regalo para cada cristiano. El discernimiento de espíritu, la visión espiritual, la revelación. Entonces, Dios puede usar a cualquier pequeñito de la iglesia, al más pequeñito de la iglesia, de la Grey, puede usarlo, revelándole lo oculto en el interior de ese pastor y lo que no está bien. Gloria a Dios. Entonces, el mandamiento de gobernar, gloria a Dios, el mandamiento de gobernar la iglesia a veces se lleva al extremo. Una responsabilidad oficial del pastor es gobernar a la iglesia junto con los ancianos y su enfoque, ¿cuál es el enfoque principalmente? Gloria a Dios, debe ser espiritual, no es carnal, no es el yo, no es lo que yo quiero que tú hagas, lo que yo creo con prejuicios humanos en la carne del diablo, no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo creo por costumbre, por tradición. Nada de eso se trae al pastorado, al ministerio del pastorado, y mucho menos para ejercerlo y someter a la Grey, a la iglesia, a la mentalidad carnal, humana de ese pastor, a lo que ese pastor le gusta, a lo que le conviene. Aleluya. Y hasta a veces ese pastor tiene problemas emocionales, tiene conflictos sin resolver internos, y que no ha sanado en muchas áreas de su vida. Y ahí viene a esclavizar a la iglesia, a la Grey, viene a someterlos, viene a tratar de controlar y de aplicar dogmas humanas en la carne. Aleluya, que lo que hacen es que enferman a la iglesia. Mi alma adora a Dios. Por eso es que dice, gloria a Dios, dice que el enfoque, gloria a Dios, el enfoque principalmente tiene que ser espiritual, atendiendo asuntos tales como edificar a los creyentes y o sea, equipar a los santos para la obra del ministerio. Y eso está en Efesios 4:12. Gloria a Dios. Y como sabemos que hemos escuchado de muchos pastores, como el que yo escuché los otros días, que ya se me olvidó el nombre, si no lo nombraba aquí con nombre y apellido, como yo estoy acostumbrada a hacer, bueno, no por costumbre, sino porque así lo he aprendido. Eh, y pues pastores como ejemplo de, como se describe aquí, pastores que parecen más dictadores que pastores que tienen sus ovejas. O sea, o sea, pastores que parecen más dictadores que lo que es realmente un pastor. Entonces, gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Parece como que estos pastores simplemente desean controlar.
desean controlar, tienen esa sed de poder, de sentirse poderosos. Entonces, ¿qué sucede con estos pastores? Este tipo de pastores que lo que uno ve que demuestran es lo que estamos hablando, que parecen dictadores, que no están para supervisar, para dirigir a la Grey, para equiparla espiritualmente para el ministerio, para guiar a esa Grey, sino y para darle la oportunidad, porque la Grey, el pastor está para supervisar, pero entonces cada persona en la iglesia tiene sus dones y sus talentos para ejercer. El pastor en ningún momento puede callar a un cristiano, a un miembro que es espiritual, a un líder de la iglesia que es espiritual, que anda en el espíritu y que Dios quiere usarlo para corregir, para amonestar, para exhortar, para traer un mensaje profético de parte de Dios. El pastor no puede callarlo porque al pastor no le convenga que esa persona hable, porque el pastor no quiera que se exponga ese pecado, que se denuncie ese pecado. El pastor no puede no puede tomar esta actitud, porque esto lo descarta, esto lo descalifica para ejercer el pastorado. Gloria a Dios. Cuando ese pastor quiere controlar, va a destruir. Parece que estos hombres, supuestos pastores, simplemente desean control, desean controlar. Entonces, ya no son aptos para gobernar la iglesia de Dios. Gloria a Dios. En Juan 9:10 usted puede encontrar esa respuesta. Usted puede ver lo que le estoy exponiendo ahora mismo. O sea que ya este pastor, supuesto pastor, con estas actitudes hacia la iglesia, de dictador, de controlador, que solamente tiene sed de poder y que él se cree que él es el Dios de la iglesia, y que aún sabiendo que está en pecado, aún sabiendo que está dirigiendo a la iglesia mal, aún sabiendo que, que está mal en sus acciones, no quiere que lo corrijan y pretende silenciar a los profetas en la iglesia, pretende silenciar a las personas que Dios quiere usar para corregir, para exhortar, para denunciar el pecado. Aleluya. Entonces aquí habla claramente, gloria a Dios. Aquí habla claramente en Juan 9:10 que estos supuestos pastores, estos hombres carnales, naturales, porque no viven en lo espiritual, no son espirituales, no los dirige el Espíritu Santo, Cristo no es la cabeza de ellos, entonces no están aptos, gloria a Dios, para gobernar a la iglesia de Dios. Entonces, vemos, vemos donde, vemos un modelo de descripción en una de Pedro. En una de Pedro, gloria a Dios. Una de Pedro 5:3. Vemos, contiene una descripción maravillosa de un ministerio pastoral equilibrado. ¿Ve? No teniendo señorío sobre los que están bajo el cuidado de ese pastor, sino siendo ejemplo de la grey, siendo ejemplo de la iglesia, de esa oveja, que hay que tener cuidado de ellas, que no son propiedad de ese pastor. La autoridad del pastor no es para que él se enseñoree de la iglesia. O yo, si algún día un pastor escucha este mensaje de esta humilde sierva,
que yo sé que muchos de estos pastores y los mismos cristianos no les gusta recibir mensajes de ministras anónimas, de ministras humildes y sencillas. No, sino que necesitan que haya posición, que haya mucho reconocimiento, mucha, o sea, mucha fama. Gloria a Dios. Por eso es que es tan importante que la iglesia, tanto los pastores, los ministros y la iglesia en general, todos los miembros tengan al Espíritu Santo en su vida. ¿Saben para qué? Para que el pastor, entonces, al tener al Espíritu Santo, todo pastor que tenga el Espíritu Santo, todo pastor que tenga el Espíritu Santo, Cristo va a ser la cabeza de ese pastor. Va a ser dirigido por el Espíritu Santo. Va a ser la cabeza, va a ser Cristo de ese pastor y ese pastor va a dirigir con sabiduría y correctamente a esa grey por la palabra al pie de la letra, como dice la palabra, como así mismito se ha descrito por estos versículos. Lo que es un pastor realmente y cuál es la función del pastor. Igualmente la iglesia dirá, los miembros, el resto, los líderes dirán, pero es que hay que someterse al pastor y cómo vamos a saber, cómo debemos defendernos, cómo debemos, o sea, no defendernos, pero cómo debemos decirle al pastor hasta aquí, a usted, y enfrentarlo y decirle que no es correcto. Eh, la iglesia se preguntará en qué momento puede hacer eso. Bueno, pues la palabra se lo explica, igual que le explica al pastor. Si la palabra le explica al pastor, la palabra le enseña al pastor cómo debe ser, cómo es un pastor verdadero, cómo es un pastor en el espíritu, cómo se guía, cómo es guiado un pastor cuando vive en el espíritu, cómo es guiado por el Espíritu Santo y cómo al ser guiado por el Espíritu Santo ese pastor y Cristo ser la cabeza de ese pastor, entonces ese pastor va a ejercer el ministerio como dice la palabra, que lo hace un pastor verdadero, que está en el Espíritu. Igualmente la iglesia, si ve y conoce, lo primero es que la iglesia, al conocer la palabra y ve que el pastor que le está pastoreando a usted no está por la palabra, no está pastoreando por la palabra, sino que tiene todas estas actitudes que no lo hacen apto para el pastorado y para que lo pastoree a usted, que es miembro de la iglesia. Entonces usted tiene que tener al Espíritu Santo también en su vida para que le guíe, para que le dé sabiduría cómo acercarse a ese pastor y para dar el primer paso y el segundo paso. Sabe que si hay un pecado en ese pastor o ese pastor está de una manera en apostasía, o está destruyendo a la iglesia con esa sed de poder y con esa, también con esa, como le expliqué ahorita, cuando estos pastores son personas que todavía en su pasado vienen arrastrando eh, machismo, vienen de su viejo hombre, vienen arrastrando esa altivez, ese orgullo, esa arrogancia. Y todo esto es lo que lo dirige a ese pastor. Entonces todo eso hay que hablárselo en privado. Si ese pastor está cometiendo una falta como esa que le acabo de decir, o peor, un pecado más fuerte, entonces hay que hablarle en privado. Hay unos pasos para seguir. Nos enseña la palabra. Uno va en privado. Si no, uno habla con el pastor con unos testigos. Y luego se puede hablar en público, sea el pastor o sea un miembro de la iglesia, sea quien sea. El pastor no es intocable cuando es un corrupto. El pastor no es intocable cuando él sabe lo que tiene que hacer, conoce la palabra, se le enseña a la iglesia, conoce la palabra, la predica todos los días. Si él tiene esas credenciales de pastor, si él tiene esa posición, él tiene
que cumplir con los requisitos que pide y que demanda la palabra. Si no, tiene unas consecuencias. Y no es intocable porque entonces él tiene que enfrentar, gloria a Dios, los pasos que habla la palabra. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Por eso aquí, vuelvo y le repito, bien claro habla. Como en Primera de Pedro 5:3 describe, dice descripción maravillosa de un ministerio pastoral equilibrado. Cuando algo no está equilibrado, ¿qué pasa? Se va más de un lado que del otro. Y entonces hay problemas. ¿Ok? Entonces no puede el pastor querer ejercer el dominio sobre la iglesia, sobre la oveja, como enseñorearse de las ovejas de la iglesia, de la grey. ¿Ok? Sino que tiene que cuidar a esas ovejas como lo haría Jesucristo. El pastor tiene que cuidar a cada oveja como lo haría Jesucristo, con un amor como el que tenía Jesucristo, con una misericordia como la tendría Jesucristo. ¿Ok? Siendo ejemplo a la Grey, para que la Grey aprenda de él. Porque si él es el pastor y tiene esa posición y él mismo sabe que hasta el enemigo lo puede llevar a creerse que es grande, que es tan poderoso por su posición, no, pues esa posición así como en la carne él puede llegar a sentirse de esa manera, ese pastor, no, tiene que saberse que la posición que él está llevando amerita que él esté lleno del poder de Dios y con un amor sobrenatural, espiritual y con una espiritualidad gigante, porque hay niveles de espiritualidad. Y si estas personas, cada persona acepta una posición, un ministerio, así mismito tiene que darle el grado de espiritualidad. No es estar en esa posición, tener todas las ventajas, todos los beneficios y estar ahí en esa posición simplemente porque yo soy pastora y yo soy grande, y yo soy, no. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Gloria a Dios. Que, gloria a Dios, que así Dios le va a demandar, gloria a Dios. Así Dios le va a demandar porque en los ministerios, Dios llama al ministerio. Dios llama al ministerio, pero Dios, gloria a Dios, Dios no te va a, o sea, si no estás apto, si no tienes el grado espiritual y no estás dispuesto a darlo, creo que a Dios le agrada más que la persona renuncie a ese ministerio y se prepare o mejor se capacite y se llene de Dios, se llene de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, antes de continuar con el ministerio o antes de ejercer ese ministerio. Gloria a Dios. Ningún cristiano, ningún líder se tiene que someter a un pastor que no está apto para ese cargo, para esa posición. Aleluya. Por eso lo dijo Pedro, primera de Pedro 5:3, gloria a Dios, aleluya. ¿Ok? Mi alma adora a Dios. La autoridad, gloria a Dios. La autoridad del pastor no es para que él se enseñoree de la iglesia. Más bien, gloria a Dios, un pastor debe ser un ejemplo de verdad, de amor y de bondad. ¿Para qué? Para que el rebaño de Dios pueda seguir.
seguirlo, seguir. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Gloria a Dios. Entonces, aleluya. Yo traje este mensaje, gloria a Dios, porque realmente me chocó mucho. Hace unos días vi un mensaje de un pastor, que ahora mismo no tengo el nombre, pero él le puso de título, él le puso de tema, perdón, de tema le puso, no se meta en terreno pastoral, porque está pisando área pantanosa. Y de la forma en la que él hablaba, lo que se le escuchaba era una altivez y una arrogancia, que él se creía él se creía que era Dios. Pero entonces todo lo puede percibir la gente, digo yo, con toda humildad, pero digo la gente espiritual, la gente que, pues, que Dios en su misericordia le ha dado revelación, visión espiritual, discernimiento. Porque yo veía personas diciendo amén, cristianos diciendo amén, y a mí lo más que me molesta es persona, tan difícil que se le hace a la gente recibir a los verdaderos ministros de Dios. A Cristo no lo recibieron, por eso lo crucificaron. El pueblo, cuando Cristo empezaba a hablar la palabra dura, se iban. Gloria a Dios. Asimismo con Juan el Bautista. Asimismo con los apóstoles. Así ha pasado con los que hoy día Dios nos llamó a hablar la palabra al pie de la letra. A la gente no le gusta, rápido empiezan a decir que nosotros no tenemos amor. Eh, Gloria a Dios. Pero fíjese qué cosa, que hay personas, hay pastores, hay ministros que son falsos, pero no es porque están como en apostasía, en una falsa doctrina, enseñando una falsa doctrina, pero son falsos porque realmente son personas que lo que tienen no es el Espíritu Santo, son pastores que tienen un espíritu de que no es de Dios, que ese espíritu, como le dije, de arrogancia, de altivez, de sed de poder, de controlar. Y esto lo traen del viejo hombre, de la vieja persona, que es la que los controla a ellos, y ellos quieren controlar a su vez a la iglesia, a cada oveja. Entonces, esto es para destrucción. Entonces, este tipo de cristianos, eh, este tipo de pastores atraen a ciertos cristianos que tienen un espíritu de esclavitud. Tienen un espíritu de esclavitud y no tienen al Espíritu Santo. Entonces vienen a aceptar ese mensaje que no viene de Dios, que ese no es el pastorado bíblico. Entonces esto viene a ser otra obra del diablo para destrucción en las iglesias. Entonces escuchaba muchos de los cristianos que decían amén y después le preguntaban, ¿quién es este pastor? Y decían, este es tremendo pastor, es un pastor de santidad. Yo digo que cuando es verdadera santidad, no se quieren someter. Entonces, que ese, como dije ahorita, que entonces que ese ministro, esa ministra no tienen amor, que sí, entonces ahí andan rebelándose y solamente dos o tres apoyan el ministerio. Pero por otro lado, vienen cuando hay espíritus de estos del diablo en pastores, de arrogancia, de altivez, de esclavizar. Y que cuando hay estos espíritus en un pastor de tratar de callar la iglesia, de tratar de manipular, porque esto se llama manipulación, cuando estos pastores manipulan la mente de estos, utilizando su posición, de que muchos cristianos tienen ese respeto, cuando ven que es pastor, tienen ese respeto.
y la palabra de ese pastor es ley, y la palabra de ese pastor es como si fuera Dios el que está hablando para esos cristianos. Entonces vienen a idolatrar a esos pastores. Entonces esos pastores saben eso, saben. Entonces ejercen, se aprovechan de esto para manipular y controlar las mentes de estas personas y la voluntad de estos cristianos. Y por eso es que digo que esto viene del mismo diablo, esto no es el Espíritu de Dios que lo hace. Porque el Espíritu de Dios no trabaja así, porque la palabra de Dios les enseña. Como les leí en Primera de Pedro, lo que es un verdadero pastor, y en otras áreas también le dije los versículos. Y estos pastores vienen a manipular y a controlar, porque entonces no solamente tienen ese espíritu diabólico de control, de controlar, de manipular, de enseñorearse de la iglesia. Esto es del mismo diablo, porque quieren tomar la posición de Cristo, de Dios y del Espíritu Santo. Por eso es que estos pastores, aunque se estén disfrazando de santidad, de que dirigen una iglesia de sana doctrina, pero son del diablo. Estos pastores tienen al mismo diablo, tienen que ser libertados o hay que sacarlos del pastorado, eh, porque no están aptos para dirigir al pueblo de Dios. Porque entonces estos pastores, como le digo, se ve el control que quieren ejercer, la manipulación que están ejerciendo, pero detrás de eso hay otros pecados ocultos. Por eso es que ellos quieren controlar la iglesia. Por eso es que este pastor que yo escuché los otros días, que si yo recordara el nombre, que nunca lo había escuchado, y le saqué un capture y fui, mire su página, y le voy a comentar algo que vi que demuestra que está mal. Pero se lo voy a decir en un momento. Pues este pastor decía, gloria a Dios. Bueno, lo que le iba a decir es que este pastor, ok, eh, como le voy diciendo, no solamente estos pastores, sino que ejercen control, manipulan la mente. Gloria a Dios. Como decía este pastor, usted no puede que si le damos, eso era lo que le iba a decir y disculpen que se me fue el hilo, como dicen. Eh, este pastor decía, mire, no se ha atrevido a los líderes o cristianos, ¿verdad? Que se le diera parte a los miembros. No se ha atrevido, si usted se le da parte al frente para que usted dé un mensaje de exhortación, de edificación, o sea, de edificación, y usted viene a traer otro mensaje, o sea, de corrección sobre el pastor. No se meta en eso, no se meta en ese terreno pantanoso, no se meta con los pastores, que eso no le toca a usted. Usted lo que tiene que hacer es orar y orar y orar. ¿Quién le dijo eso a él? Porque hay áreas de la palabra que yo le puedo buscar a él que nos enseñan claramente que hay tiempo para orar y hay tiempo para hablar. Y eso no es solamente autoridad para los pastores y los pastores, porque en la iglesia hasta el más pequeñito puede ser un profeta cuando Dios quiera utilizarlo y revelarle. Y el discernimiento de espíritu, como dije, la revelación y la visión espiritual es para todo cristiano que se somete, que vive una vida íntegra, que vive una vida en rectitud, en lo oculto y en público. Para un cristiano que ora, que busca a Dios, que le sirve a Dios en espíritu y en verdad, ahí ese espíritu de esa persona va a estar santificado y esa alma va a estar santificada, no va a estar en pecado. Y ese espíritu al estar santificado va a conectarse. Cuando esté en oración, ese espíritu de esa persona con el espíritu de Dios se van a conectar y esa persona va a escuchar la voz de Dios. Esa persona va a tener una relación personal con Dios íntima. Y cualquier cristiano, miembro de la iglesia, que viva como yo, con el estilo de vida que yo le estoy hablando ahora, Dios en cualquier momento lo usa en la iglesia para dar una palabra de corrección,
para denunciar pecado. Entonces, este pastor decía que no puede, que era una atrevida, que era una atrevida y que el miembro de la iglesia que le den parte al frente y que le den una parte para dar un mensaje de edificación y que se ponga a hablar de un pecado del pastor o de que el pastor está mal, que no, que tiene que orar y callarse la boca. ¿Quién le dijo eso a ese pastor? De que yo quisiera, él no dio el versículo o si lo dio, no sé, lo estará malinterpretando, pero yo no escuché en ese mensaje que él diera el verso y dónde en la Biblia dice eso. O sea que este es de los pastores que manda al Espíritu Santo, que le ordena al Espíritu Santo y que calla al Espíritu Santo o le dice, te sales de aquí ahora, que el que mando soy yo aquí, el que voy a dar órdenes a la iglesia soy yo. Este es de esos pastores. Este que se me olvidó el nombre y no lo puedo dar por aquí, pero esto le cae a ese pastor y a cualquier pastor que actúe como él. Y a la iglesia que logre, a cualquier cristiano que logre escuchar esto, va para la iglesia, porque yo dije claramente que la iglesia tiene que tener al Espíritu Santo, cada miembro de la iglesia es responsable de tener una relación con Dios en espíritu y en verdad, en comunión con Dios, íntimo, una relación personal con Dios, para que esa persona tenga discernimiento de espíritu y esa persona sepa en cómo y los pasos que va a dar y hasta dónde y cuándo va a acercarse un pastor a decirle hasta aquí le permitimos, esto no se lo permitimos, aunque sea el pastor y aunque sea el profeta, aunque sea quien sea. Porque aquí nadie es más grande que Cristo en la iglesia. Dice la palabra de Dios que ni aunque venga un ángel del cielo y nos predique otro evangelio, no lo recibamos o nos enseñe otra cosa que no esté en la Biblia, que nos vaya a conducir al infierno o que nos vaya a traer muerte espiritual, que no nos deje crecer. Nada de eso lo tenemos por qué recibirlo. No, tenemos el derecho a rechazarlo. ¿Quién dijo que la iglesia, ahora digo yo, es una cárcel? Bueno, muchos dicen que es un hospital, no es ningún hospital. Bueno, un hospital para entrar enfermo, pero no es para quedarse enfermo emocionalmente, ni lleno de demonios, ni lleno de heridas, ni lleno de ninguna enfermedad. No, es un hospital para entrar enfermo y ser sanado, aunque sea poco a poco, pero tiene que haber un proceso de sanidad en cualquier área. Así mismito, la iglesia no es una cárcel. ¿Ok? Para entrar ahí a recibir cadena de que a lo mejor ni tenía la persona, para ser esclavizado y que esa persona viva un infierno dentro de la iglesia, pero que sea por el mal manejo del pastor, por el mal manejo del ministerio, porque ejerce mal el ministerio y quien lo está guiando es el mismo diablo a ese pastor. Pero entonces está disfrazado de sana doctrina y utilizando la santidad, pero realmente detrás de todo eso no está el Espíritu de Dios. Lo que hay es un espíritu de esclavitud, un demonio que dirige a estos pastores. Como este pastor dice que si a la persona que a la persona que le da parte, él le tiene que decir qué es lo que va a hacer al frente. Esa persona, ¿cuándo es eso? Pero lo que yo conozco, que me ha enseñado el Espíritu Santo y de lo que yo he conocido de la sana doctrina verdadera de la Iglesia de Cristo, es que cuando a uno le den parte, uno va a traer lo que Dios quiera, no lo que el pastor le dé la gana. No lo que el pastor le convenga, no es acallarle la boca a las personas, a los siervos de Dios. Claramente, un cristiano, un miembro de la iglesia tiene que ir en el espíritu, que sea asegurarse que es el Espíritu Santo, asegurarse que Dios es el quien le ha revelado. Y ese miembro de iglesia, ese líder, tiene que saber si está en el espíritu, si vive en el espíritu, si vive una vida como yo le expliqué ahorita. Entonces, sí tiene la autoridad ese cristiano, por más pequeñito que lo tengan en la iglesia, por más que esté en el rincón de allá del último banco donde nadie lo mire y de repente le den una parte, si Dios le da la palabra para traer un mensaje, él no tiene que coger la parte con una orden del pastor de que, tú vas a hablar de esto, tú vas a traer un testimonio, pero si eso no es lo que Dios quiere, tú vas a hablar de este tema, tú vas a hablar de este verso de la Biblia, tú vas a traer un mensaje para los amigos que vienen de visita. Así no es.
porque el mensaje, si Dios lo que le dé su mensaje y le dice, di esto al pastor o lo que Dios diga, si es Dios el que manda en la iglesia, porque el dueño de la iglesia es Cristo, el que murió en la cruz, Él fue el que compró a precio de sangre. ¿Ok? Dios es el dueño de la iglesia. Entonces, esto lo tiene que tener muy claro el pastor, pero también lo tiene que tener muy claro la iglesia, para que no sea destruida por un pastor hijo del diablo. La Biblia claramente habla, no tengo los versos ahora mismo, pero la Biblia claramente habla sobre los falsos que pastores, sobre los falsos maestros, sobre los falsos profetas. O sea, pero estamos hablando de pastores, ¿verdad que sí? Pues habla, la Biblia claramente habla sobre los falsos pastores. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que entonces los pastores no son intocables. Porque si los pastores fueran totalmente intocables, como si fueran dioses, Dios no los nombraría en la palabra que dice falsos pastores. O sea que hay falsos pastores. Y puede ser el 50%, puede ser el 80% y solamente el 20% de pastores verdaderos en el espíritu, de pastores aprobados por Dios. Entonces la iglesia tiene que tener al Espíritu Santo para saber quién es ese pastor, si es de Dios o no es de Dios. Es su responsabilidad, iglesia, saber sobre ese pastor para que se lo revele el Espíritu Santo. Este es el propósito de mi mensaje, porque es lo que Dios me ha enseñado a mí. Yo lo sigo así. Si usted, si, si usted, pues no busca llenarse del Espíritu Santo, no busca la dirección del Espíritu Santo, no lo hace correctamente. Como yo se lo estoy diciendo, es lo correcto. La iglesia tiene que tener el Espíritu Santo desde el altar hasta el último banco. Es la responsabilidad de cada uno. Así es que, gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Dios mío. Te adoramos en esta hora, Dios mío. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya. Oh, bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo le voy a, antes de terminar, yo le voy a, yo les voy a compartir, gloria a Dios, una experiencia que yo tuve con un pastor aquí en Nueva York. No voy a decir el nombre, pero esto yo lo voy a hablar, esto yo lo voy a hablar, lo voy a estar haciendo un video sobre que voy a incluir de nuevo esta experiencia, pero pues en ese video yo voy a estar hablando, como quien dice, el tema va a ser cuando viajé de Puerto Rico a Nueva York, ¿verdad? Eh, Más o menos ese va a ser el tema. Y va a estar incluido de nuevo esta experiencia en esta iglesia que yo estaba en Nueva York. Bueno, todavía vivo en Nueva York, pero pues ya no estoy en esa iglesia. Aunque ese pastor lo veo cuando entra a mi página. Creo que entra a espiar, porque pues no está en mi página y Facebook me lo recomienda mucho y eh, pues anyway, yo no tengo ninguna persona que tengan que ver con él en mi página. Bueno, este pastor de aquí de Nueva York, eh, que de hecho no tiene discernimiento de espíritu, que el que era mi esposo estaba en pecado en los altares y pues, y él nunca tuvo discernimiento, pero hubo un día que él estaba ministrando y me dio una profecía. Me dio una palabra que no tenía nada que ver conmigo y que pues me trajo confusión. Pero yo no me quedé callada. Porque yo me tengo que, ¿por qué un miembro de la iglesia o un líder o una ministra de la iglesia se tiene que quedar callada cuando o callado cuando un pastor le dice algo que no es cierto o sea, que no fue en el espíritu o que está mal? Pues simplemente se le dice y es todo.
No hay por qué callar, no hay por qué dejar, darle largas al asunto y que eso cale en tu corazón, en tu mente, te traiga confusión, te traiga desánimo, te traiga tristeza, que eso eh, te mate espiritual, te enferme espiritualmente. Y hasta poco a poco Satanás sigue usando ese pastor y te siga matando espiritual, o sea, te sigue enfermando espiritualmente hasta que te mate espiritualmente. O sea, muchos pastores están siendo usados por el mismo diablo en este tiempo. Y la iglesia tiene que entender esto. Y están metidos dentro de la sana doctrina, hablando en nombre de la santidad, pero es para destruir a la misma iglesia desde adentro de la iglesia. Pues este pastor de aquí de Nueva York me profetizó, o sea, me habló y me habló de dos cosas que no tienen nada que ver conmigo. Que si yo se las comento a ustedes, pues ustedes no me conocen, muchos no tendrán discernimiento de espíritu y dirán, ay, a lo mejor era verdad que el pastor, lo que el pastor dijo, pero yo sé que no era verdad y el Espíritu Santo sabe que no era verdad porque no tiene nada que ver conmigo, no es en la misma línea en la que Dios me habla, ni siquiera, ni para corregir, ni de lo que ese pastor me dijo, ni va en la misma línea de lo que Dios me habla cuando me corrige, ni va en la línea de lo que Dios me habla para bendición. Así es que no es que yo espero que Dios me hable bonito todo el tiempo, porque yo conozco las dos partes del carácter de Dios cuando Dios trata conmigo por fuego consumidor y por su amor. ¿Ah? Eh, Así es que pues yo sabía que no tenía nada que ver conmigo. ¿Qué sucede? Cuando terminó el culto, que empezaron a salir los hermanos, pues claramente el pastor y la esposa estaban en el altar, arriba en el altar, y pues los hermanos fueron y le seguían saludando. Mientras saludaban, iban saliendo. Y yo esperé y me acerqué al mismo altar y allí llamé a la esposa para que se acercara, para que escuchara bien lo que yo iba a hablar con el pastor y estuviera ahí de testigo. Y le dije al pastor, pastor, lo que usted me acaba de hablar a mí, decirme como si fuera en ministración, eso no tiene nada que ver conmigo. Eh, y él no supo qué decirme. Me dijo, eso fue lo que yo recibí o lo que yo, anyway, él no tenía una palabra para decirme bien, de que firmemente, de que el Espíritu Santo me dijo eso y ahora mismo me mantengo firme en que Dios me dio esa palabra. No se atrevió a decirme eso. Y le hablé en el mismo altar, porque ahí yo, por fe, dije, aquí está tu presencia, Señor. Estoy en tu altar, Señor. Estoy en tu casa, aquí. Aleluya, frente a tu altar, Señor. Y aquí vamos a aclarar esto ahora mismo, sin esperar mañana, pasado, para yo maquinar en mi mente. Y porque el pastor me dijo esto, si esto no tiene nada que ver conmigo. Ay, Dios mío, yo estaba haciendo esto. O yo soy así de verdad, tengo estas faltas o sea, que son, o sea, que es terrible porque son pecados. O sea, como lo de la idolatría, que viene de mi familia, porque el diablo sabe que la idolatría es una de las cosas que ya la dije. No le iba a decir, pero una de las cosas que me dio fue la idolatría. Y una de las cosas o sea, y la idolatría es algo que yo lo rechacé toda mi vida, que nunca estuvo en mi vida, no lo practiqué antes de estar en Cristo, mucho menos ahora que estoy en Cristo. Y la idolatría, el diablo sabe que es con lo que una de las maldiciones generacionales que ha ido, eh, que ha ido atrapando a mi familia de generación, de siglo en siglo. Y yo eso lo he testificado en otros videos y lo seguiré hablando. Pero entonces son puertas que yo le cerré al diablo, lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y jamás yo fui idólatra. Yo me crié con monja en orfanato y nunca recé el rosario, nunca tuve interés en la Virgen ni nada de esos santos. Yo tenía que entrar de 7 a 7 y media de la noche, de la mañana, perdón, antes de entrar a clase. Había capilla católica ahí mismo dentro del colegio de orfanato de monjas que yo estaba. Y nunca yo puse ningún interés en esa religión, ni en santo, ni en nada de eso, ni en rosario. Y
Más mi familia ya venía con esa maldición que lo atrapa y el diablo claramente, porque como eso es una obra del mismo diablo, Señor lo reprenda en el nombre de Cristo, pues, o sea, entonces Satanás trató de confundirme. Y ese pastor me dijo eso, me dijo ahí mismo cuando me ministró aquí en Nueva York, en esa iglesia, que estaba ministrando a la iglesia, ¿verdad? Toda la iglesia antes de terminar el culto, me dijo, una de las cosas que me dio fue que había idolatría en mí y yo dije, Dios mío, pero tú nunca me has dicho esto, ni siquiera cuando yo me convertí, ni siquiera cuando tú me llamaste que yo no quería venir a tus caminos y tú empezaste a tratar con mi vida y mi corazón y mi mente y nunca me dijiste eso, nunca, por eso es que yo sé cómo Dios me habla, tanto en la intimidad, cuando oro, cuando abro la Biblia y Dios me da un mensaje ahí de lo que yo he estado pensando, o tanto cuando estoy, prendo la radio cristiana, o cuando estoy, Dios siempre me ha hablado por sus profetas en Puerto Rico, o de cualquier manera en la que Dios me habla a mi mente, o de Dios no me había a mí nunca ha hablado de que yo fuera idólatra. Entonces, este pastor de Nueva York nunca tuvo discernimiento de que, de que mi ex esposo era bisexual en los altares y lo apoyaba y eran uña y carne, iban a comer juntos a los restaurantes, y mi ex esposo haciéndole regalos y, y todo, pero ese pastor sí pudo, gloria a Dios, decir, ministrarme a mí que yo era idólatra. Y también el pastor me decía a mí, cuando yo lloraba todo el culto, yo llegaba al culto llorando de principio a fin y llorando y lloraba y a veces me arrodillaba y sentía la presencia de Dios y danzaba y lloraba y volvía y me sentaba y seguía llorando todo el culto y el pastor nunca tuvo una palabra acercarse a mí, nunca se acercó a mí, nunca tuvo una palabra para decirme que Dios le revelara sobre lo que me estaba pasando y sobre mi sufrimiento y la destrucción que yo estaba teniendo en mi hogar por mi ex esposo. Esa revelación él no la tenía, al contrario, cuando él se acercaba a mí, al pastor, me decía, tú tienes que apoyar a tu esposo por el ministerio que él tiene, el ministerio de él no se puede estancar, el ministerio de tu esposo no se puede estancar. Eso era lo que él me decía y yo decía, Dios mío, el tormento, yo sufría porque yo decía, Dios mío, pero tú sabes, Dios mío, todo lo que está haciendo mi ex esposo, o sea, mi esposo, yo le decía a Dios, todo lo que está haciendo mi esposo, Dios mío. Tú sabes, Señor, y el pastor me viene a decir a mí que yo me tengo que someter a mi esposo, que mi esposo tiene un ministerio que no puede estancarse, pero no ve el ministerio que yo tengo, no ve el llamado que yo tengo desde el vientre, todo lo que me han hablado los profetas, cómo Dios me ha hablado. Nunca el pastor me habló de esa manera, este pastor de Nueva York. Y yo me confundía, yo decía, Dios mío, pero ese día, cuando él directamente me ministró eso y me dijo lo de la idolatría, yo lo llamé en el altar. Yo no me callé, yo lo llamé en el altar y se lo dije. Le dije delante de la esposa en el mismo altar, estoy aquí en la presencia de Dios, estoy en el altar de Dios aquí. Y lo que usted me ministró no tiene nada que ver conmigo. Nunca Dios me ha hablado por sus profetas de esta manera, ni de ninguna manera en la que Dios me habla por la Biblia, en la radio, y de todas las maneras que Dios me habla en mi mente, cuando me redalcuye de pecado, que todo el tiempo yo tengo esa gracia de parte del Señor, yo tengo ese privilegio de parte del Señor en su misericordia, que Él me redalcuye de pecado, sea lo que sea. Imagínate un pecado tan grande como ese de la idolatría y que ese pastor me viene a decir eso. Y yo dije, y yo se lo dije en el altar, yo le dije, usted me ministró, usted me habló algo que nunca Dios me ha dicho y que no tiene nada que ver conmigo. Y Dios nunca me redarguye de ese pecado, ni de, o sea, y él no me supo decir firmemente que el Espíritu Santo le había dado eso y que él se mantenía firme, no. Simplemente él fue el que se confundió en el momento. Él fue el que se confundió en el momento. Y la esposa se quedó así mirando. ¿Ves? Pero, porque el Espíritu Santo no le reveló al pastor que mi ex esposo andaba en el bisexualismo
siéndome infiel con un hombre, saliendo a comer con un hombre que le gustaba, que era músico de la misma iglesia. Eso no se lo revelaba Dios a él. Pero entonces, un día yo estoy en ayuno. Una vez yo estoy en ayuno y me iba para un ayuno de la iglesia y pues me iba a ir en la guagua de la iglesia. El pastor estaba recogiendo a los hermanos desde las 4 de la madrugada o 3 de la madrugada y yo fui la primera, segunda persona que recogieron. Eh, y cuando entro a la guagua de la iglesia, le decidí explicarle al pastor lo que mi ex esposo, lo que estaba pasando con mi ex esposo, que él, que una profeta me había hablado en una tienda de zapatos de aquí de Nueva York, que la profeta me había dicho que mi ex esposo me, me estaba con un hombre y me dio el nombre de ese hombre y era exactamente esa persona con la que él salía. Entonces le expliqué eso al pastor en la guagua de la iglesia cuando me iba para ese ayuno. Y cuando él prendió la radio de la guagua, salió una mujer dando ese mismo testimonio de que el esposo era bisexual y la había destruido y la había y tantas cosas. Y cuando el pastor vio eso, sé que le impactó. En ese ayuno, cuando llegó como las 6 de la tarde durante ese ayuno, el pastor cayó en llanto y el pastor llamó a la iglesia y le dijo, si aquí hay personas que no han, como le digo, no han hablado, no han sacado algo de su pasado, que no hayan confesado, esta es la noche. Entonces, el primero que confesó fue el pastor y dijo, yo fui violado, abusado por el pastor de la iglesia cuando yo era niño. Y muchos otros niños de la iglesia fueron abusados por el pastor que pastoreaba a mis padres cuando yo era niño. Y yo crecí y fui llenándome de ira y cogiéndole rebelión a la iglesia. Ahí fue que él explicó que de ahí fue que él se fue a traficar droga y creció en el mundo. Y pues el diablo lo llevó por otros caminos de muerte. Y entonces fue a raíz de esto, de que cuando era niño lo violó el pastor de la iglesia, lo abusó, igual que a otros niños más de la iglesia, para que vean cómo hay pastores pastoreando, gloria a Dios, aleluya. Oh, santo, cómo, aleluya, hay pastores que no han resuelto tantas cosas, aleluya, en su interior, en su vida, de su pasado, de su vieja vida. Gloria a Dios. Y así es él en el ministerio por años. Y así comete muchos errores y horrores con las ovejas de la iglesia. Y así es como viene esta sed de poder, del machismo, la arrogancia, la altivez, el orgullo. Vienen tantos demonios a manifestarse en ese pastor. Y la injusticia, el abuso, se manifiesta, esos demonios en esos pastores. Y esto era el testimonio que yo iba a dar. Por eso es que la iglesia, las ovejas, no pueden andar sin el Espíritu Santo. Tienen que tener la revelación y el discernimiento y la visión espiritual. Por el bien de cada oveja, por el bien de la iglesia, por el bien del cuerpo de Cristo y por el bien de ese mismo pastor. Porque la iglesia muchas veces piensa y cree que tiene que depender del pastor. La iglesia, las ovejas creen que ellos tienen, que el pastor es el que tiene, que el super espiritual.
el perfecto, el que tiene que hacer todo por ellos y el que, ay, los tiene que consolar y los tiene que ayudar y levantarlos espiritualmente y hacer todo. No, 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 no. La iglesia, con este testimonio, yo les comparto y les traigo esta lección que la iglesia puede ser usada por Dios. Los miembros de la iglesia, el más pequeñito, el más anónimo de la iglesia, el más insignificante que quizás no lo valoren en la iglesia, puede ser usado para ayudar a ese pastor a levantarse, para ayudar a ese pastor a resolver cosas que no ha resuelto en su interior, cosas que lo van a hacer libre completamente, para que el diablo no tenga oportunidad, aleluya, de meterse en ese pastorado, ¿verdad? En ese pastor para hacer daño a la iglesia y, como le dije, hacer daño a él mismo, pastor. ¿eh? Porque estos pastores, si no logran, gloria a Dios, arreglar sus vidas completamente, se arriesgan a perder su alma. Y más si hacen daño a la iglesia. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. Bueno, hasta aquí este mensaje. Espero que sea de bendición a la iglesia, algún pastor humilde, algún pastor que, o algún pastor que, aunque ande en algo mal en su vida, pero que desee arreglarse, aleluya, arreglar su vida completamente, igual la iglesia, alguna oveja, gloria a Dios, que este mensaje sea de bendición, gloria a Dios, mi alma adora a Dios, aleluya, porque todos fallamos, todos tenemos debilidades y flaquezas, pero hay cosas que hay que arreglarlas y hay que seguir creciendo en Cristo. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Y hay actitudes y cosas que no son simplemente fallas. Aleluya. Son cadenas de esclavitud. Aleluya. Y son demonios de rangos. Aleluya. Y si están en un pastor, aleluya, va a destruir a la iglesia. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios y se va a destruir el mismo. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te adoramos en esta hora, Dios. Aleluya. Santo es Dios.